Padre Celestial, oramos para que tu palabra venga sobre nosotros como lluvia y nos bendiga poderosamente tu santa y bendita palabra. Señor, que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón y nos bendigas de una manera poderosa, Señor, y grande. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos muchísimas gracias, bendito Señor, y te pedimos que tu palabra fluya, que el Espíritu Santo la implante en nuestro corazón para honra y gloria del santo nombre del Señor. Amén, Señor, y amén. Entonces aquí se habla cuando Abraham liberta a Lot, que había sido cautivado por el rey de Babilonia, que habían tenido guerra y resulta que Lot vivía en Sodoma, porque se separó de su tío, que era Abraham, porque hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y a causa de esa contienda pues Lot prefirió separarse de Abraham, que era el patriarca. Él nunca tenía por qué separarse, porque al separarse arruinó el trayecto de su vida, y por el momento las cosas le salieron aparentemente bien, pero su final fue desastroso. Así que él tenía que vivir bajo la sombra de ese ministerio de Abraham para ser bendecido. Pero cuando se separaron, le dijo: agarra tú por un camino y yo me voy por otro. Y Abraham pues se quedó en la tierra prometida, que el Señor prometió que era tierra que fluiría leche y miel. Pero Lot escogió la llanura que va rumbo a Sodoma y Gomorra. Y fíjese, hermano, que qué tremendo, porque dice la Biblia que Lot, cuando vio esa llanura que iba rumbo a Sodoma, dice que la vio como que era el paraíso, el Edén. Y imagínense cómo es el diablo para pintarle a alguien el mal camino como que fuera un buen camino. Él estaba tomando el mal camino, pero lo vio, sus ojos no estaban santificados. Él miró en la carne, miró terrenalmente, materialmente, y dijo: aquí voy a hacer dinero y aquí es donde voy a triunfar. Pero se separó de aquel patriarca que Dios le había dado para que viviera bajo la sombra de ese ministerio. Y dice, y viendo Lot hacia Sodoma, vio que era como el paraíso, que era como el Edén. Hay gente que hermano, el diablo le pone la trampa de que hay cosas mejores que Cristo, que hay cosas mejores que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y caen en esa trampa, y el diablo les dice: estás perdiendo tu tiempo, sepárate, haz esto y haz el otro, pero el final después es desastroso. Entonces dice la palabra del Señor, la vamos a ver, que dice que tomaron preso cautivo al sobrino de Abraham, que era Lot, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Solo voy a ir leyéndole porque voy a meditar en otro pasaje. Y en Génesis 14:13 dice: y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Estos eran aliados de Abraham. Y al oír Abraham, Génesis 14:14, que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Imagínense que Abraham tenía en su casa era una hacienda. Él fue un terrateniente que Dios lo bendijo con riqueza cuando le obedeció al Señor. Y Abraham tenía mucha tierra, muchas siembras, un hacendado con ganado y mucha riqueza, y tenía muchos siervos y muchas siervas.
y en aquel tiempo se compraban esclavos a precio y se compraban muchas veces al hombre y a la mujer como esclavos, y ya en posesión del que los compraba tenían hijos, y los hijos que iban naciendo se les llamaban hijos de casa o hijos nacidos en casa. Pues de esos hijos de los esclavos que eran esclavos de Abraham, dice que movilizó Abraham un ejército de hombres adiestrados en su casa. Dice, en su casa 318, y salió en persecución hasta Dan. Entonces, mi hermano, yo le decía a los hermanos, Abraham no pudo haber llevado esa persecución para rescatar a su familiar o pariente Lot, a menos que tuviera ese equipo de adiestrados. ¿Y quién los adiestró? El mismo Abraham los adiestró, los preparó, los discipuló, les enseñó cómo se peleaba la batalla, cómo se iba a la guerra, cómo era un soldado, cuáles eran las armas, cuál era la visión, cuál era el llamamiento, que tenía que haber unidad, que tenía que respetar una autoridad, que era la que recibía las directrices del Señor, para que estos 318 ejecutaran lo que la autoridad les estaba diciendo. Todo eso fue parte de un ejército que formó Abraham en su propia casa, en su propia finca, en su propia hacienda. Eso le llevó tiempo, preparar a toda esa gente, 318, pero los puso nítidos, afilados como una espada, listos para la batalla. Así que cuando fue necesario, movilizó a esos hombres adiestrados, nacidos en su casa, hijos de aquellos esclavos que él había comprado por precio, y se fue a la guerra. Entonces yo le decía a los hermanos que nosotros necesitamos adiestrar un ejército, a la iglesia convertirla en un ejército, pero es un ejército espiritual. Aquí Abraham los instruyó para una guerra en el campo de batalla, una guerra literal. Pero la guerra nuestra es guerra espiritual. La guerra nuestra no es con espada ni con escudo, sino que es con armas espirituales para la destrucción de fortalezas del enemigo. Entonces el Señor nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar listos en el día en que el enemigo nos ataque. Y es que, hermano, una de las señales que el Señor ha dejado de su pronta venida es que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, etnia contra etnia. Y cuando dice reino contra reino, nosotros, la iglesia, somos del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo, y Satanás es el jefe, el líder del reino de las tinieblas. Entonces, en este tiempo final, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el diablo va a atacar a la iglesia fuertemente para ver cómo la debilita, cómo la tumba, cómo destruye los planes de Dios. Y el Señor nos está alertando que tenemos que prepararnos todos como un ejército, con armas espirituales poderosas. Entonces, si estamos preparados, va a venir ataque. Ya el ataque ya está. El ataque ya está, hermano. Porque ya en países desarrollados ya hay cárcel para el pastor que no casa a una pareja del mismo sexo en el altar de la iglesia. Y hay cárcel, se los llevan a la cárcel y tiene que pagar una condena por haber violado los derechos de esas personas que querían ser bendecidas en el altar, pero era mujer con mujer, era hombre con hombre. Y a nosotros la Biblia nos enseña que eso es abominación delante de la presencia del Señor. O sea que a nosotros no podríamos hacer eso. Y si nos llevan a la cárcel, nos llevarán a la cárcel. Y si nos matan, nos van a matar.
Pero por eso es que se necesita un pueblo de guerreros para que en el momento del ataque que vengan y ataquen al pastor o ataquen a los líderes, haya un pueblo que interceda, hay un pueblo que pelee la batalla, hay un pueblo que saque las armas espirituales poderosas, hay un pueblo que levante su clamor a Dios para que Dios intervenga y vengan legiones de ángeles para pelear a favor de la iglesia. Esa va a ser la batalla del último tiempo, la batalla que nosotros vamos a tener antes del arrebatamiento, y estamos a las puertas del arrebatamiento. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice el Señor en Efesios, dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Es una armadura espiritual. ¿Cuál es la armadura? El yelmo sobre la cabeza. ¿Para qué el yelmo sobre la cabeza? Para que esté guardada nuestra mente en Cristo, y los pensamientos del enemigo y el trabajo que el diablo quiere hacer en nuestra mente no se lleve a cabo, porque ese casco llamado yelmo es un casco protector que Dios nos quiere poner. Segundo, la coraza de justicia, que es de bronce. En tiempo de David y Salomón, las corazas y los escudos eran de oro puro. Entonces esa coraza es de metal fuerte y va agarrada como un chaleco para cubrir el corazón, el pecho, para que a la hora de la batalla no mueran los soldados. Y nosotros, como soldados de Cristo, nos tenemos que poner primero el casco de la salvación, que es el yelmo. Nos tenemos que poner la coraza de justicia. Después, en tercer lugar, el cinto de la verdad. Nos tenemos que ceñir. En el Antiguo Testamento, hombres y mujeres usaban vestidos y mantos, pero tenían que ceñirse, si no, no podían tener ligereza para caminar, mucho menos para correr. Entonces el cinto nos ciñe. Y cuando nos ciñe es que estamos dispuestos a servirle al Señor. Si tú te dejas ceñir por el Señor, le estás diciendo: Señor, cíñeme, que quiero servirte, quiero ser útil en tu obra para la gloria de tu nombre. Y ahí llevamos 3 elementos: el yelmo, la coraza, el cinto. Ahora viene el calzado, las sandalias del Evangelio, que es el apresto del Evangelio, que de esa manera estamos dispuestos para poder ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Aunque la gente se oponga, el Evangelio se tiene que predicar a los 4 puntos cardinales para que la gente escuche el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. El profeta Isaías dice: qué hermosos son los pies sobre los montes de los que traen buenas nuevas de salvación, de los que anuncian la paz. Qué hermosos. Pero no son en sí los pies los hermosos, sino se miran hermosos por las sandalias de Dios que Dios le pone al pueblo, y ha calzado nuestros pies con la sandalia. Nuestros pies lucen hermosos porque tenemos una de la vestidura, parte de la vestidura de Dios en nuestros pies. Después de este elemento que es las sandalias, que es la número 4, viene la 5, que es el escudo de la fe. El escudo de la fe en aquellos tiempos de David y Salomón eran de oro, pero después los hicieron de bronce. Pero el escudo lo tomaban en la mano izquierda para que a la hora que enviara el diablo los dardos envenenados y las flechas envenenadas, pegaran en el escudo y no alcanzaran al soldado para matarlo. Se defendía. El escudo es una defensa. El escudo de la fe en ti es una defensa. Creer en un Dios poderoso que nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Ese escudo lo tenemos que usar. Y por último, la espada del Espíritu, que ya sería la número 6, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Y esa espada nos va a servir para derrotar al enemigo, sea quien sea, porque ya estamos vestidos de la armadura de Dios y tenemos la bendición del Señor. El Señor Jesús nos puso el ejemplo. Él tenía toda la armadura, y cuando Satanás llegó en el desierto para tentarlo y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, sacó la espada y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. El diablo lo volvió a tentar y el Señor saca otra vez la espada y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo vuelve a tentar por tercera vez y el Señor saca la espada y dice: escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la tercera fue la vencida, porque el diablo salió huyendo, porque el Señor lo derrotó y bajaron ángeles y le servían. El cuerpo de Cristo que pelee las batallas del Señor, Dios lo va a hacer vencedor, porque cuando el pueblo pelea las batallas del Señor, el Señor, que su nombre es Jehová de los ejércitos, Él se pone al frente del pueblo guerrero, y Él no ha perdido ni una sola de las batallas. Por Él es que ganamos la batalla ya está ganada. Y el diablo solo se le va a notificar que está derrotado hablándole la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que Dios quiere en este tiempo final, que te conviertas tú en un soldado de Jesucristo, tanto hombre como mujer. No sé si ustedes saben que en Israel, la nación de Israel, en el Medio Oriente, es obligatorio el servicio militar, tanto para hombres como para mujeres. En el ejército de Israel hay hombres que son soldados y mujeres que son soldados. Hay mujeres que pilotean aviones de guerra. Hay mujeres tremendas en Israel. Vemos nosotros en el año de 1967 en Israel que gobernaba una mujer llamada Golda Meir, y ella desató la guerra cuando la atacaron contra los enemigos, y apenas Israel era tal vez 1 millón de personas, tal vez no llegaban ni a 1 millón, y se vinieron encima de ellos, se vinieron aproximadamente 200 millones de árabes para combatirlos. Y el Señor se puso al frente de los ejércitos de Israel, y Golda Meir quedó en la historia de Israel como una guerrera, como una Débora, porque ella supo dirigir el ataque, y ella era la primer ministro de Israel. Y no en 6 días, pues, Israel derrotó a 200 millones de árabes con armamentos sofisticados que podían hasta haber desaparecido a Israel. ¿Quién entonces peleó a favor de los israelitas? El Dios de la gloria. ¿Quién va a pelear a favor de nosotros? El Dios de la gloria. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Quién nos va a dar la victoria? A Él. El ataque va a ser fuerte. Viene ataque a nuestros niños en las escuelas, en los colegios, en los institutos, porque los van a querer instruir con la enseñanza de que no hay género en los niños, que tanto pueden ser hombres como mujeres, que el hombrecito se puede volver mujer y la mujer se puede volver hombre. Y ese ataque lo vamos a sentir nosotros con nuestros hijos. ¿Cómo nos vamos a defender si la ley va a respaldar eso? Esa clase de educación en los institutos, en los colegios, en toda la instrucción del país. ¿Cómo nos vamos a defender nosotros? Solo doblando rodillas, solo peleando la batalla espiritual, solo estando activados como guerreros espirituales. El guerrero espiritual lo primero que tiene que recibir es la llenura del Espíritu Santo. Por cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, automáticamente es vestido con toda la armadura de Dios.
para estar listo para enfrentar al enemigo. La iglesia, el Señor la va a solidificar, la va a capacitar, la va a adiestrar. Como Abraham adiestró a sus 318, nosotros tenemos que adiestrar al pueblo a no dejarse del diablo, a pelear la batalla, no con armas de esta tierra, sino con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con el nombre de Cristo. Es una guerra espiritual con la cual la iglesia va a defender el nombre del Señor, y no vamos a dejar que entre el enemigo y nos arrase. Una iglesia guerrera tiene la gloria de Dios, y aunque quieran entrar y devastarnos, no podrán, porque son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Y a su nombre, hermanos, dicen gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Mire pues, y sigue Génesis 14:15. Y por la noche él con sus siervos, mire cómo los atacó a Abraham. Los atacó de noche. Ni siquiera se imaginaban que los iban a atacar de noche. Él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó por la noche, y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Sigue Génesis 14:16. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no podemos ser indiferentes ante la situación que vivimos en familia. Nosotros tenemos que pelear por los nuestros, para que Dios tenga misericordia y los traiga a sus pies para salvarlos y para redimirlos. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados de ver un hermano, un hijo, una hija, al padre de familia o a la madre que la tienen tomada el enemigo bajo su cautiverio, en un vicio, en un pecado, en las tinieblas, en toda clase de inmundicia. Tenemos que pelear por ellos y rescatarlos. No podemos rescatarlos de otra manera, pero tenemos que pelear la buena batalla para pedirle al Señor: Señor, en tu nombre, Señor, estoy clamando y orando por mi familia, por mi hermano, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijas, porque el diablo las tiene cautivadas y tiene cautivados a muchos de mi familia. Pero yo no me cruzaré de brazos. Pelearé la buena batalla, caminaré con pasos de fe, declarando que toda mi casa, que toda mi familia, que todo mi baite, que toda mi gente, Dios la va a traer a sus pies, porque va a oír mi clamor, ese clamor que va a levantar al Señor como un soldado de Jesucristo, y Dios va a salvar a la gente de mi casa, y yo la voy a ver con mis ojos entrar a la iglesia y convertirse y nacer de nuevo para la gloria bendita del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es el Señor. Mire, todo es posible. Recobró todos los bienes que se robaron los enemigos. Recobró a su pariente Lot. Recobró las posesiones de Lot que le habían robado. Recobró a las mujeres y a la gente que llevaban cautivas. Aquí en San Antonio hay mucha gente que está perdida en vicios, en inmoralidad, en drogas, en ocultismo, en tinieblas, en religiosidad. Hay mucho por qué orar
y clamar y pedirle al Señor que sea derrotado el hombre fuerte que está sobre esta tierra en el nombre de Jesús, y que sepa el enemigo que hay aquí un séquito de soldados, hombres y mujeres revestidos del poder del Espíritu Santo, pidiéndole al que todo lo puede para que empiece a salvar las almas en este pueblo y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor y a su nombre? Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando regresó de la guerra Abraham, Génesis 14, 17, y a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer, que era el rey de Babilonia, que se había llevado preso a su sobrino, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es decir, el valle del rey. El rey de Sodoma es tipo de Satanás. Cuando Dios te da una victoria grande y poderosa, se va a levantar el enemigo contra ti y contra mí, pero el Señor nos va a sacar en victoria. Y por eso urge que nos convirtamos en soldados del Señor, porque el diablo no va a estar contento que Dios te dé victoria, que Dios te prospere, que Dios te abra una puerta grande y poderosa, que Dios te bendiga y te use. Te va a atacar para tumbarte, y le sale cuando más bendecido venía Abraham de la guerra que había triunfado, le sale el rey de Sodoma para tentarlo, para ofrecerle cosas materiales y que le entregara todas las almas de los hombres y de la gente que traía recobrada de la guerra. El diablo es astuto. El diablo ofrece enriquecer a la gente, pero a costa de pedir vidas, almas y aún a la propia familia. Pero sigamos viendo, así como le apareció el rey de Sodoma, le apareció Melquisedec, el rey de Salem. Mire, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. En el mismo lugar donde el diablo estaba tentando a Abraham para botarlo y atacándolo, le sale Melquisedec, y Melquisedec es Cristo. Le sale el Señor al encuentro, y ¿qué le da? Pan y vino. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? No le dio otra cosa. Mire el poder que tiene la Santa Cena para que nosotros podamos derrotar a nuestros enemigos. Mire el poder que tiene la Santa Cena, que el Señor en el momento de la tentación del rey de Sodoma le da a Abraham y le ministra pan y vino. Cuando el diablo, y ante el diablo, y el diablo estaba ahí presente, ahí estaba el rey de Sodoma dándose cuenta y viendo cómo llegó Melquisedec a ministrarle el pan y el vino, y le estaba dando la victoria. Óigame, la tentación era tremenda, pero más poderoso el que estaba con Abraham. La tentación contra nosotros es grande, pero más poderoso el Cristo bendito que tenemos, que ya venció al diablo, que ya venció las potestades, que ya venció el infierno, que ya venció el pecado, y que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Mire lo que sigue. Y Génesis 14, 19. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ante el enemigo lo bendijo, le dio el pan y el vino para que se lo comiera y se tomara el vino, y después lo bendijo: te bendigo
ante la misma cara de tu enemigo que te quiere botar, que te quiere destruir, que te quiere ver muerto, que te quiere ver pobre y miserable y cuitado y desamparado. Ante la cara de tu enemigo te doy la victoria y te bendigo, porque está escrito en la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que en verdad enriquece y no añade tristeza con ella. Mire, en esa administración de Santa Cena que el Señor le da en primicia al patriarca Abraham, que es el padre de la fe, el padre de la nación judía y el padre de nosotros que somos de la fe, con esa administración que le da, le preparó, como dice el salmista en el Salmo 23, Él prepara mesa de banquete delante de mí y en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ahí se cumple eso, hermano. Ahí donde dice en el Salmo 23, Él prepara mesa de banquete, es la mesa de Santa Cena delante de mis enemigos, para que se dé cuenta la muerte que contigo está el Cristo de la gloria, que se dé cuenta el diablo que a tu favor está el Cristo de la gloria, que se dé cuenta los demonios y todos los espíritus inmundos que te han querido derrotar y matar, que el Señor está contigo y es más poderoso que el que está con el mundo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Y a su nombre. Y ahí está. No se da por vencido el diablo, pero ya está vencido. Mire. Y le dijo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Quién le dijo a Abraham: dale el diezmo a Melquisedec? ¿Quién? Abraham era un hombre de Dios y por revelación recibió. Y dijo: yo toda esa riqueza que traigo de la guerra, traigo oro, plata, bronce, piedras preciosas, vestidos caros, traigo todo lo que traigo, de eso apartaré el diezmo y se lo entrego a Melquisedec, que me salió al encuentro cuando me quería tumbar el enemigo, y le diezmó. Con el diezmo que dio Abraham, dice la Biblia, que bendijo a todas sus generaciones que venían detrás de él, que salieron de sus lomos, a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones, hasta 1000 generaciones fueron benditas por Abraham. Cuando Abraham diezmó, ahí diezmaron todos los patriarcas de Israel. ¿Por qué? Porque salieron de los lomos de Abraham. Bendito el Señor. Nosotros, cuando no somos fieles diezmadores, no tenemos entonces la revelación o la luz del Espíritu Santo acerca del diezmo, y no lo hacemos. Y realmente con el diezmo le estamos aplastando la cabeza a la serpiente y venciendo al mismo diablo, y dejando una herencia para los que vienen detrás de nosotros de grandísima bendición, hermano, de grandísima bendición. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ya en la ley, cuando Moisés estaba en el ministerio, los levitas recibían el diezmo del pueblo y con eso eran sostenidos. Pero porque Abraham había diezmado, y dice que cuando diezmó Abraham, en sus lomos estaban metidos los levitas que iban a ser sacerdotes. Así que les dejó una herencia de bendición, les dejó un legado de bendición. Y aquí ante el diablo le diezmó, para vergüenza del mismo diablo que le dice al pueblo: no diezmes, porque no es bíblico y no es de la gracia, es de la ley. No diezmes porque te están robando tu dinero. Mentira del diablo. Si realmente, dijo el Señor, son hijos de Abraham, hagan pues las obras que hizo su padre Abraham. Le dijo a los judíos, porque le dijeron: nosotros tenemos un padre
y nuestro padre se llama Abraham. Y le dijo el Señor: si pues sois hijos de Abraham, haced las obras de vuestro padre Abraham. Pero vosotros no hacéis las obras de vuestro padre Abraham, sino hacéis las obras de vuestro padre el diablo, les dijo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mire, todavía dio patadas de ahogado el enemigo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y ese que tenía que, como se dice en nuestro, que tenía por qué meter su cuchara donde no debía. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? A opinar, quédate como que él había ido a la guerra. Si el que fue Abraham, él era el que decidía con la guianza del Señor. Quédate con los bienes y dame las personas. El diablo ofrece bienes para que le den personas. Y hay quienes hacen pacto con el diablo y le entregan a su mujer, y le entregan a sus hijos, y le entregan a sus nietos. Y por eso es que usted después sabe de que toda esa familia estuvo muriendo accidentalmente y lo mataron y sucedieron cosas tremendas. En los Estados Unidos hay una familia prominente, familia de un gran expresidente de los Estados Unidos, y a la familia Kennedy. Yo no sé qué hicieron ellos en sus antepasados con ellos, que todos han muerto violentamente. Los han matado, otros han muerto en un accidente de aviación, otros han muerto, pero todos han muerto y siguen muriendo. Y todos se preguntan: pero qué maldición hay en esa familia, qué maldición hay en esa casa. Es que no se sabe qué entrega hicieron los antepasados de sus generaciones. Si usted sabe que sus generaciones pasadas fueron brujos, hechiceros, santeros, e hicieron barbaridades, tiene que romper con eso. Tiene que romper con eso y buscar ser libre de la maldición. El abuelo fue brujo, la abuela fue bruja. Hay un legado de brujería y de hechicería y de ocultismo en la vida hasta de los nietos, bisnietos y tataranietos. Los alcanza la maldad, pero en Cristo y por el poder de su sangre bendita se rompe la maldición. Dele un aplauso al Señor. Y a su nombre. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, que era el demonio: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Pero Abraham no se manchó las manos. No te manches las manos con dinero inmundo. No te manches las manos con dinero ilícito. Sé celoso de tu propia vida y de tu casa. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Vamos a otro ejemplo de batalla y de guerra. Números 31:3. Habló Moisés al pueblo diciendo: armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián, para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Y enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu. Y eran 12 tribus, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon. Hay que preparar al pueblo para la guerra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, preparémonos para la guerra espiritual. Dios nos quiere usar poderosamente. El día miércoles vine hoy de una enseñanza, pero tuve un estorbo. Había un grupo de jovencitos que los amo porque son hijos del ministerio,
pero se pasaron platicando toda la plática que yo di, y yo desgargantándome, y yo, hermano, haciendo hasta lo imposible, y ellos platicando y riéndose y contándose cosas entre sí. No quise avergonzarlos en plena predicación, pero al final le dije, no es correcto lo que hicieron, porque aquí no venimos a pasar el tiempo ni a jugar de culto. Esto no es un juego, esto es más serio que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de cada una de las tribus de Israel. Entonces se prepararon. Yo estoy con el deseo de preparar un pueblo, de preparar un pueblo valiente y esforzado, que tenga fe, que sepa que Dios está con nosotros y que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Se los estoy diciendo a tiempo, porque vienen tiempos críticos. El año 2023 no es un año placentero que venga. Es un año que trae cosas trágicas, tremendas, terribles, que usted las va a ver y a oír a través de las noticias nacionales e internacionales. Es un año crítico de recesión económica en los países del mundo. Ya los Estados Unidos, que era la primer potencia económica y bélica a nivel mundial, ya cayó, ya lleva el segundo y tercer lugar, ya no es la primer potencia del mundo. Su economía se debilitó, los precios están subiendo. Comprar una casa hoy en los Estados Unidos es, hermano, muy costoso, muy costoso. Yo tengo amigos y familiares que han trabajado en bienes raíces, vendiendo propiedades, y el negocio se vino al suelo. Nadie puede comprar ya. La situación se está poniendo bien difícil y los precios están yendo por las nubes. Los combustibles se están subiendo y subiendo. ¿Cuándo el diésel había estado a ese precio que está actualmente? Nunca. Si el diésel valía 16 quetzales el galón, valía 17, 18, lo más que llegó a valer 20, 22, y mire cómo está ahora. Ya va camino a los 50 quetzales. Está más caro el diésel ahora que la gasolina, y el diésel es de uso industrial. Y si está caro el combustible, los productos irremisiblemente tienen que subir de precio. Pero y el dinero, no hay dinero, cuesta. Pero el Señor nos promete y nos dice: no te dejaré ni te desampararé, porque sobre la tierra vendrán tinieblas y densa oscuridad cubrirá los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria. Dele un aplauso al Rey. Y a su nombre, hermanos. Vamos con lo siguiente. Números 31:6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Mire qué tremendo. E hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mire qué tremendo. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián. Los reyes de Madián son tipo de 5 principados diabólicos satánicos. Y ahí están los nombres, son 5, y son un ejemplo de lo que es los antiministerios, antiministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, de parte de las tinieblas, de parte del diablo, porque el diablo tiene también sus ministros, pero son nada más disfrazados de luz, pero son mensajeros de tinieblas. Y ahí
en Madián estaban esos reyes que eran los que craneaban todo el mal que se le hacía a Israel. Pero ahora se les llegó su día. Junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián. Número 1, mataron a Evi, mataron a Requem, a Sur, a Hur y a Reba. Los 5 reyes de Madián también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Balaam era un profeta que se vendió por dinero. Hay profetas que se venden por dinero. A mí me han invitado a alguna actividad y me han dicho cuánto es el pago que se le tiene que dar a usted. Yo le digo, ningún pago. Es que aquí vienen profetas y ponen una tarifa de una vez cuánto es lo que se les tiene que dar. Esos son tipo de Balaam, que llegan a las iglesias y ponen una tarifa de 10,000 quetzales para poder ministrar en una iglesia. Los hay hoy y les dan cabida y son falsos. Y este Balaam le ofreció dinero, el rey de los madianitas, y se vendió. El Señor le dijo que no fuera, hasta usó una burra, la que iba él montando el profeta, y la burra le habló prácticamente y se opuso en el camino para que él no fuera. Y cómo actuó con la burra, la apaleó. Entonces la burra habló y le dijo: ¿por qué me apaleas? ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso yo no te he servido todos los días de mi vida y de tu vida? ¿Por qué me pagas de esa manera? Y no sabía Balaam que la burra se oponía a no caminar, porque frente a ella estaba el ángel de Jehová que no la dejaba pasar. Tenía más visión espiritual, más discernimiento la burra que el profeta que estaba caído. Ese profeta que estaba caído le llamaban el profeta con ojos abiertos, pero caído. Porque como Dios no quita el ministerio, porque el ministerio y los dones son irrevocables. Entonces hoy se le llegó su día a Balaam, porque se vendió para maldecir al pueblo de Israel. El rey de los madianitas le dijo: maldíceme a Israel, maldícemelo. Y él se oponía hasta que le soltó el dinero y al fin cayó en las garras. De ahí fue donde surgió una doctrina que se llama la doctrina de Balaam, que se ha metido a algunas iglesias, de hablar en los púlpitos solo de dinero y cómo hacerse rico y más rico y adinerado. Esa es la doctrina de Balaam. Nació desde ese principio de ese profeta que se vendió al enemigo para maldecir a Israel. Pero hoy matan a los 5 reyes y también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Se le llegó su día, pero ahí va a ver lo que hizo. Números 31:9 en adelante. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Y después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales, y trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Ganaron porque Dios los respaldó, porque fue Dios el que le dijo a Moisés: ve y desata guerra contra los madianitas, porque es mucho el daño que le han hecho a mi pueblo. El Señor nos dice así hoy: desaten guerra contra los enemigos del evangelio, no peleando de persona a persona, sino doblando rodillas y haciendo actos proféticos tremendos de guerra espiritual, pero en la línea de la palabra, de la doctrina, para que caigan las potestades que no dejan
que avance el evangelio del Señor en los pueblos. Se abren cantinas a diario, bares, antros de pecado, lugares de vicio, pero iglesias no las hay, y si las hay, pequeñas. ¿Por qué? Dios quiere prosperar su iglesia y hacerla grande, pero nos tenemos que levantar en victoria y pelear la buena batalla de la fe. Dele un aplauso al Rey. Y a su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Números 31:13. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibir fuera del campamento. Oiga lo que pasó. Y Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra. Y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres madianitas? Cuando el Señor había dicho que acabaran con todos. ¿Habéis dejado con vida a las mujeres madianitas? Mire pues, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Sabe usted que como no pudo maldecir Balaam al pueblo de Israel, porque el Señor le cambiaba las palabras? Cuando Balaam iba a decir maldigo, decía bendigo. No pudo, porque el Señor cambió la maldición en bendición. Entonces le dio consejo al rey de los madianitas y le dijo: no se puede maldecirlos porque es el pueblo de Dios, pero hay una táctica que yo te aconsejo. Te voy a dar mi doctrina, que se llama la doctrina de Balaam, para que la practiques. ¿Y sabe cuál fue la doctrina? Que las mujeres madianitas sedujeran a los israelitas para caer en pecado sexual y tuvieran hijos las madianitas con los israelitas, y esa era abominación al nombre del Señor. Y el Señor, cuando vio que el rey de los madianitas se llevó del consejo de Balaam y hicieron el ataque así solapado, de que las mujeres sedujeron a los israelitas para botarlos en pecado y arrastrarlos en iniquidad, y se mezclaron y pecaron en fornicación. Dios mandó juicio sobre el campamento de Israel a causa de ese pecado. Entonces ahora le reclama Moisés y dice: ¿por qué le perdonasteis la vida a las mujeres madianitas? ¿Acaso no fueron ellas las causantes de que el pueblo de Israel recibiera un trato duro de parte del Señor, una plaga entre la congregación, porque pecaron las madianitas e hicieron caer a los israelitas? ¿Por qué les perdonasteis la vida? Pero sigue el relato. Números 31, 17 y 18. Ahora pues, le dice: matad a todo varón entre los niños que nació de esa mezcla, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Mire cómo es Dios. Dios es celoso. Si usted no dice amén, pero Dios es celoso de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros, a las que no se contaminaron. Dios detesta la contaminación, la mezcla. No se puede juntar el agua con el aceite y revolverlo.
porque al rato que se revolvió, se asienta el aceite y se levanta el agua. No se puede mezclar. La iglesia de Cristo no se puede mezclar con el pecado, con el mundo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por eso la fornicación no va con nosotros, ni el adulterio, ni la inmundicia de la inmoralidad sexual no va con nosotros, porque eso es del que no conoce a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Qué bueno es el Señor. Y el Señor dijo: acábenlos. No sé cuántos minutos llevo, pero todavía le voy a dar otros versículos de otra guerra. Segundo libro de Crónicas 14:8. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres. Era un rey de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Si algo debe de tener el guerrero espiritual, es valentía, de no tenerle miedo al diablo, porque está lleno del Espíritu Santo y sabe manejar la palabra del Señor. Aquí se terminó. Uy, el diablo, que uy ni que nada. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Sigue el relato. Segundo de Crónicas 14:11. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. 24:12 de Segunda de Crónicas. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Segundo de Crónicas 14:13. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército, y recogieron muchísimo botín. Ahora, qué tremendo, hermano. Segundo libro de Crónicas 14 y 15. Destruyeron todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín en ellas. Y también hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Estos regresaron a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Regresaron con victoria. Pero ¿qué hizo Asa? Orarle al Señor: Señor, estos miles de miles que vienen contra nosotros, nos quieren atacar y nos quieren destruir, pero a ti clamamos, porque tú eres el Dios poderoso, el más poderoso Dios que existe. Tú nos vas a ayudar y vamos a vencer al que se cree grande, y nosotros lo vamos a derrotar en tu nombre. Ayúdanos ahora, porque te necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, ha llegado el momento de que pelees por tu casa, que pelees por tu gente, que pelees por tu familia, que pelees por tu bayit, que es tu casa, porque no podemos ser indiferentes. La venida del Señor está a las puertas. ¿Y cómo se va a quedar nuestro hijo que está fuera de los caminos del Señor en la gran tribulación para que lo decapite el anticristo? ¿Cómo se va a quedar nuestra hija? ¿Cómo se van a quedar nuestros pequeños? ¿Cómo se va a quedar nuestra gente? Que le conste a Dios que clamamos y clamamos y clamamos. Cuando Lot estaba en Sodoma y el Señor decretó juicio de fuego y azufre sobre Sodoma, hubo un intercesor, un guerrero que se llamaba Abraham, y él clamó: Señor, Señor, y pidió por su sobrino y por la mujer de su sobrino y por sus hijas y por sus hijos y por su casa.
¿Y acaso no el Señor escuchó el clamor de Abraham y envió ángeles a la puerta de la casa de Lot para irlo a sacar antes que cayera el juicio? Dios escucha el clamor de sus santos para libertar a los nuestros. Y dice que Lot todavía se resistía a salir porque tenía muchos bienes en Sodoma, y los ángeles le decían: date prisa, Lot, date prisa, porque ya el tiempo cuenta y el juicio viene y tenemos que sacarte, porque Dios nos envió a sacarte. Y él se retenía. Entonces los ángeles echaron mano de Lot, lo agarraron de la mano, agarraron a su esposa y a sus hijas, y los hijos nunca aparecieron porque se perdieron en Sodoma. Mire, él fue a ganar dinero a Sodoma, pero perdió a sus hijos varones. Solo pudo sacar a sus hijas mujeres. Y salió Lot jalado por los ángeles y la esposa de Lot, y salieron las hijas. Y los ángeles dijeron: dice el Señor que nadie vuelva a ver atrás. No vuelvan a ver atrás, porque el que vuelva a ver atrás le puede caer juicio. Y la mujer de Lot fue necia en ese sentido y volvió a ver hacia atrás a Sodoma, que se estaba quemando ya en el juicio, y se convirtió en estatua de sal. Pero el Señor logró sacar a Lot y a su familia de Sodoma para que no murieran quemados en el juicio de Sodoma. ¿Por qué? Porque hubo un Abraham que clamó. Tú eres ese Abraham en tu familia. Si los demás son indiferentes y no les importa que aquel miembro de la familia tome o drogue o esté metido en cosas inmundas, que te importe a ti, y empieza a clamar por esa vida, por esa familia que no tiene a Cristo, que está caída, antes que sea tarde. Yo no sé cuándo le da un aplauso al Señor. Y a su nombre. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Yo sé que más de algún indiferente hay en medio de nosotros, pero no son todos. Habrá uno y otro indiferente al mensaje, pero la mayoría lo agarra porque es de Dios, porque Dios me lo dio para alertar al pueblo antes que sea tarde. Y Dios está interesado en formarnos, en capacitarnos y darnos victoria sobre nuestros enemigos. Levanta tus manos y quiero orar por ti, porque si Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida para que te alistes como soldado, hombre y mujer, para la batalla que hemos de librar en este último tiempo, que se sepa que en esta iglesia hay un batallón de soldados, hombres y mujeres que interceden en guerra espiritual para derrotar al enemigo que tiene tomadas las almas y prisioneras las familias. Padre, mira las manos levantadas de tu pueblo. Dios bendito, que ha oído tu palabra, que esa palabra venga, Señor, y entre al corazón de tu pueblo, y que tu pueblo, Dios bendito, tu pueblo, Señor, se aliste, y tu pueblo sepa que no es el hombre el que les está hablando, sino que eres tú. En tiempo caótico que está viniendo sobre la tierra, es el tiempo final antes de tu gloriosa venida. Señor, aquí estamos. Señor, queremos servirte, queremos estar dispuestos, Señor, y pelear, pero no con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios bendito, glorifica tu santísimo nombre, derrama de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Que nos alistemos, que nos preparemos. Señor Padre, queremos recibir de tu poder, de tu Espíritu Santo, para pelear la buena batalla de la fe. Bendito Señor,
Bendito Señor, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú tienes a alguien que está agarrado por el diablo y no lo quiere soltar, sea un hijo, una hija, un miembro de tu familia, que el diablo lo tiene agarrado y no lo quiere soltar, y tienes fe, pasa al altar y esta noche oraremos por ti y por tu petición para que suelte el diablo a quien tiene cautivo, porque hay libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este es el año de la buena voluntad del Señor Dios nuestro. Ven, que aquí el Señor va a dar libertad a los cautivos, a los que están prisioneros en vicios, en pecados, en maldiciones, en el nombre de Jesús. Ven a ponerte de pie aquí adelante, en el nombre de Jesús. Algo grande va a pasar, y Dios va a hacer con tu vida poderosa obra, poderosa obra, poderosa obra. Dile: Señor, empiezo hoy a clamar por la vida de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, de esa esposa, de ese yerno, de esa nuera, de ese miembro de mi familia que está agarrado por el enemigo y el enemigo no lo quiere soltar. Señor, pero abre tu boca, no te quedes callado. Clama por tus hijos, clama por tus hijos, clama y dile: Señor, te pido que hagas algo extraordinario. Abra su boca, abra su boca. Oh, calaba, llama, raiza, quina, soja, barre, cata, jama, shaba, ray, la quita, jama, raca, taja, mama y soja. Es tiempo de liberación, es tiempo de libertad, es tiempo que se rompa el cautiverio, que se rompa la maldición, que se rompan los lazos del diablo, las cadenas del diablo, las maldiciones ancestrales. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Hoy es tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. El Señor te va a escuchar, te va a escuchar, te va a escuchar cuando le pidas por tus hijos, por tus hijas, por tu gente, por tus nietos, por tu esposo. Te va a escuchar. No te preocupes, no te preocupes. Te va a escuchar, te va a escuchar, te va a escuchar, te va a escuchar. Cada quien clamemos, 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 clamemos. No nos preocupemos que caiga alguien o no caiga. Clame, clame, clama por tu vida. Oh, calabara, la baja, baiza. Shanda, reca, toca, maja, mamara, levanta, quina, soja. No podemos quedarnos indiferentes y nuestra gente cautiva del pecado, de la inmundicia, de las tinieblas. Que Dios les abra los ojos y les muestre que están en el filo de la navaja, en el filo del cuchillo. Que si no se arrepienten, el anticristo va a gobernar sobre sus vidas.